1826, el Perú. ¿Qué había sucedido en esa época? Como ustedes saben, el gran libertador Simón Bolívar se iba del Perú a pesar de que muchos peruanos, muchos ilustres peruanos querían que se quedara. El Perú era un país que de repente podemos decir no tenía la capacidad y veía en Simón Bolívar un personaje que sería capaz. Le dieron el puesto de dictador vitalicio. Sin embargo, la Gran Colombia, el país que Simón Bolívar había liberado, que eran en realidad tres países juntos, era Venezuela, Ecuador, Colombia, estaba en crisis. Mientras tanto, Simón Bolívar estaba en el Perú, siendo solicitado para gobernar el Perú. ¿Qué es lo que pasó? No le dejaban irse a Simón Bolívar. Simón Bolívar quería irse a la Gran Colombia porque había problemas. Estaba habiendo mucha convulsión. Algunos caudillos querían posesionarse del gobierno y querían destrozar este proyecto que tenía Simón Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Simón Bolívar decide irse del Perú, pero digamos que sin avisarle a nadie. En otras palabras, Bolívar, ante el rechazo de la renuncia, no quiero decir renuncia, pero Simón Bolívar en realidad tenía también la idea de que el Perú formara parte, no de la Gran Colombia, pero sí de un proyecto mayor de unificar algunos países sudamericanos. Simón Bolívar decide poner una pausa al gobierno en el Perú e irse y solucionar los problemas en la Gran Colombia, así es que se va sin decir nada. Y deja el Perú, esta vez iniciando la República de manera autónoma. Habíamos visto que, bueno, San Martín llegó, ya San Martín venía de Argentina, Simón Bolívar venía de Venezuela. Esta vez, en 1826, el Perú empieza, digamos, su república de forma real, de forma autónoma, lo cual, vamos a decirlo, es un comienzo un poco accidentado. 1826 y en el Perú habían 1,5 millones de personas. 1,5 millones, mira, imagínate cuánto ha cambiado esto. Cuánta población ha aumentado hasta el día de hoy, pero de ese 1,5 millones que existían en 1826, se debe decir que 900.000 individuos eran indígenas. Quiere decir que había una mayoría indígena. También vamos a decir que estos indígenas, que la gran parte estaba en el interior del país, en la zona sur, en provincias como Puno, estaba, separada de todo este proyecto de estabilización de la independencia. Es más, había algunos grupos que se rebelaban contra la independencia. Estos grupos eran los caciques, que en la colonia habían tenido privilegios, como ustedes saben, los caciques, que eran una especie de conexión entre la población indígena y el virreinato, de lo que fueron anteriormente, tenían privilegios que con la independencia iban a perderse. O sea, iban a simplemente estos caciques a perder su autoridad. Así es que se rebelaban y querían la vuelta del virreinato. Y para esto también algunos remanentes de los realistas, algunos pequeños realistas remanentes, ¿no?, que también apoyaban a estos caciques. ¿Por qué los caciques querían volver al virreinato? Precisamente porque la independencia del Perú no los había tal vez tomado en cuenta y al final estos caciques iban a estar fuera de la ley. Solamente podemos decir que en este aspecto en el Perú se formó desde un inicio, se formó lo que se llama como las dos repúblicas que existían en la colonia. Dos repúblicas. ¿Por qué se le conoce así? Porque había una república de blancos y una república de indios. Esto también sumado a la geografía que dividía, y hasta el día de hoy, ¿no?, podemos ver que hay una división, un terreno accidentado que incita la separación o la dificultad de ir desde los Andes a la costa y de la costa a los Andes. Y bueno, se desarrolló esta división de estas dos repúblicas donde los indígenas no podían o no tenían conciencia de lo que sucedía en la costa. En cuanto a la ciudadanía, tenemos que decir que se reconocía solamente como ciudadanos a los propietarios, o sea, las personas que tenían propiedades, y además también a las personas que sabían leer y escribir, o sea, las personas alfabetas, podemos decirlo. Ahora, por otra parte, las personas que no sabían ni leer ni escribir ni tenían propiedades, pues no eran considerados ciudadanos, o sea, que no podían votar, o digamos que no participaban en la política
de manera abierta. Eso en realidad era un factor común en la sociedad mundial, que digamos son los inicios de la democracia actual, donde bueno ya es más digamos liberal, pero en esas épocas digamos que es un inicio de este sistema de democracia que tenemos hoy en día. Además también tenemos que decir que la economía en esa época, sobre todo de las personas indígenas que estaban aisladas, era una economía de subsistencia, ya que pues estamos hablando de un inicio de la República. Además que después de la independencia hubo un periodo de falta de estabilidad, mucha inestabilidad económica, así es que la población indígena podía defenderse con la agricultura autónoma. Muchos de los indígenas también estaban en condición de llanaconaje. ¿Qué significa esto? Indígenas que trabajaban en las haciendas de estos propietarios, que podían ser blancos, también mestizos. Sucede que estos indígenas trabajaban en las haciendas a cambio de una parcela y a cambio de sembrar esa parcela que le ofrecía el terrateniente o el gamonal, pues él tenía que trabajar las tierras por una semana, ¿no? Que era una forma de semifeudalismo, como se le llamó. Un cuarto de la población eran los mestizos, y estos mestizos aprovecharon la crisis de la independencia. ¿Por qué? Porque los españoles, cuando se retiran del Perú y se van a España, algunos se quedan, claro, porque se les permitió quedarse algunos, pero la gran mayoría se va a España, dejan tierras en el Perú que van a ser tomadas por los mestizos, que aprovecharon esta crisis y se volvieron algunos pues propietarios de estas tierras que habían sido abandonadas. Los blancos, por otra parte, eran muy pocos, eran el 10%, y la mayoría estaba en la costa. Algunos pues tenían tierras también en el interior del país, pero la mayoría estaba en la costa. En cuanto a los esclavos, habían solamente unos 4.000 esclavos. Y aparte también había más o menos la misma cantidad, pero en esclavos libertos y mulatos. O sea, 40.000 esclavos todavía estaban en condición de esclavitud. Hay que recordar que San Martín había dictado la ley del vientre libre, es decir, que todos los hijos de esclavos que nacieran después de la independencia del Perú, o sea, de 1821, del 28 de julio, serían libres. Si nacías después, eras hijo de un esclavo, pues nacías libre, pero los esclavos que tenían condición de esclavos antes de esta fecha permanecerían todavía como esclavos. Recién ya vamos a ver que con Ramón Castilla esto va a cambiar. Ahora, en cuanto a la economía, tenemos que decir que se dedicaron a la producción de azúcar, que más adelante van a exportar a Chile, que sería uno de los principales compradores. En cuanto a la minería, se dedicaron a la exportación de la plata. Sí, la plata, que en la colonia fue un producto muy importante, ahora también se ha exportado a Europa y a otros países. Bueno, a otros países europeos. Ahora, en cuanto a los obrajes, que ustedes sí se acordarán que son los obrajes, ¿no? Esos pequeños, grandes talleres donde se realizaba una explotación intensiva de los indígenas, que tenían que pasar pues largas horas haciendo textiles, trabajos textiles, van a caer por dos motivos principalmente. Primero que nada, que en la independencia se empieza a hacer promesas a los indígenas que pelearon en la independencia de que una de las instituciones que iba a caer era estos sistemas de obrajes, sistemas de explotación, y también por la importación de los textiles de Inglaterra, que finalmente van a terminar arruinando este sistema de los obrajes, que ya era insostenible. Por otra parte, también tenemos que decir que en la minería se usaba mucho el azogue. Ustedes se acordarán que es el azogue. El azogue no es otra cosa más que el mercurio. Claro que en esa época se le llamaba azogue, ¿ya? Este azogue, como ustedes saben, tiene una propiedad, la propiedad de separar lo que son los metales preciosos, en este caso la plata o también el oro, de las impurezas, que cuando se extrae de la mina, pues la plata y el oro está con una gran cantidad de impurezas que serían otros metales. Con el mercurio
puedes purificarlo. Y esto es lo que se usaba en la colonia y que también se va a usar en la república. Lo que sucede que en la colonia había una mina en el Perú que producía este azogue o mercurio, que era la mina de Huancavelica. Ahora, esta mina finalmente va a agotarse o finalmente va a ser un tanto costoso la extracción del azogue, pero empezaron a aparecer otros mercados de azogue en Estados Unidos y en Europa, así es que el Perú decide importar el azogue para la producción de la minería. Y bueno, también en parte de política se dio la polémica y el debate de la república versus la monarquía constitucional. Esto ya desde inicios de la independencia con San Martín. Como ustedes saben, San Martín era partidario de la monarquía constitucional, un sistema que había triunfado o era muy bien visto porque se dio en Inglaterra. San Martín quería traerlo acá. Quedó esa idea todavía cuando San Martín se fue. Muchos personajes ilustres querían seguir ese camino, pero también estaba el camino de la república, que era un camino más tirando para la ideología liberal. La monarquía constitucional implicaba tener una nobleza o tener unos representantes, como ustedes saben, una familia real, una élite, pero en el Perú no existía eso. A algunos se les ocurrió, pero muy vagamente, tomar en cuenta a la nobleza incaica, que todavía había, pero eso básicamente fue un pensamiento que no prosperó. Si pensamos en una élite o en una clase noble, pues era la incaica o los descendientes de ellos, pero más allá de eso no. Cierto es que San Martín mandó incluso una comisión a buscar un príncipe a Europa que viniera al Perú y que pudiera ser rey y así formar la monarquía constitucional, pero eso no prosperó. Ahora, en cuanto a la república, tenemos que decir que también había dos tipos de república. Una era una república unitaria, que es la que tenemos hoy en día, pero que también había la posibilidad o la idea de una república federativa, como la que hay en Estados Unidos. A Estados Unidos le estaba yendo muy bien, entonces aquí los peruanos estaban pensando también en formar una república federativa, o sea, unos Estados Unidos andinos, podríamos decirlo, pero bueno, no se dio, aunque ha habido experiencias aquí, ¿no? Como Arequipa, que quería ser un estado, Loreto, pero no ha prosperado. Tenemos una república unitaria. Ahora, también debemos decir que había una carencia de una clase dirigente, de una burguesía dirigente. ¿Qué significa esto? Una clase política que tuviera un camino definido. Vamos a decir que el Perú era un país que en sus inicios no pudo consolidar su independencia de manera autónoma, y cuando se fue Simón Bolívar, básicamente lo que sucedió es que no sabían qué hacer. No existía una burguesía. ¿Qué es una burguesía? Una clase política que tuviera una visión económica clara, que pudiera direccionar la economía, unificarla, pudiera darle una dirección mucho más concreta. Y es por eso que el Perú se va a haber visto en varios problemas, básicamente por la presencia de los caudillos. Vamos a ver que estos caudillos van a pelearse por el control del Estado, que básicamente lo veían como si fuera un proyecto personal y para sus allegados o amigos. Van a haber 5 constituciones hasta el año 1940. O sea que va a ser una pugna en la definición de un Perú más claro, ¿no? Hasta la llegada de Ramón Castilla, que digamos, siendo también un caudillo, puso las cosas más claras y más estables. También hay que mencionar que se dio un debate acerca del voto. El voto, pero no el voto como tal, sino el voto analfabeto. Recuerda que la ciudadanía solamente estaba dado por los que sabían leer y escribir, por los que tenían propiedades o por los que tenían una profesión. Si tú eras abogado o de repente tenías una profesión teólogo, no lo sé, eras considerado un ciudadano. Sabías leer, escribir, eras ilustrado. Pero la gran mayoría no lo era. Así es que el problema era esta gran mayoría, donde estaban todos los indígenas, los 900.000 indígenas debían votar, eran la mayoría del Perú, ¿y por qué no votarían? Había un debate. En este debate se van a enfrentar dos personajes o más tal vez, pero por una parte tenemos a Bartolomé Herrera, es un personaje un tanto conservador. Este personaje va a estar en contra del voto analfabeto por diversos motivos. Uno de ellos porque menciona que el indígena, no siendo ilustrado y no sabiendo leer o escribir, no tenía la capacidad de entregar su voto y confianza porque, en pocas palabras, era ignorante. Además que también se argumentaba que estos indígenas estaban más acostumbrados
a ser súbditos. Estaban acostumbrados a obedecer órdenes, a ver a un patriarca o a ver a un emperador. Entonces no tenían la capacidad de voto. Solamente deberían votar los ilustrados. Pero por otra parte, los liberales Pedro y José Gálvez, también como Benito Lazo, van a decir de que no importa, no hay ningún impedimento para que ellos puedan dar su voto. Lamentablemente, la paradoja es que esta iniciativa de estos liberales de que los indígenas votaran, en realidad fue en contra de ellos. ¿Por qué? Porque en el interior del país apareció lo que se llamó el caciquismo. Y este caciquismo ya no tiene que ver nada con los caciques, sino simplemente es una forma análoga de llamarlo. Porque en la colonia habían caciques que eran como los jefes de los grupos andinos, pero en este caso ya en la independencia estos caciques llegaron a ser mestizos, algunos blancos, que se habían adueñado de tierras y que se habían convertido en los nuevos terratenientes y gamonales. Ahora, el caso es que como el interior del país, la sierra, estaba tan separada de la costa, digamos que estos llegaron a ser como una especie de reyesuelos. Y es por eso que el indígena en realidad no estaba tan agradecido con la independencia, porque le habían quitado un rey, pero le habían puesto 20 reyesuelos o muchos más. Estos caciques, que podían ser pues unos militares, unos prefectos, podían tener diferentes cargos. Palabras sencillas, hacían las leyes ellos mismos y podían manipular el voto. Cuando se llegó a admitir el voto, porque se llegó a admitir el voto indígena, esto devino en fraude, devino en manipulación de estos caciques, que en realidad pues eran gamonales, terratenientes, que controlaban el voto de los indígenas y se hacían reelegir cuantas veces quisieran. Entonces no había transparencia y bueno, finalmente el Perú se devino en esto, en un caciquismo, un clientelaje pues muy pronunciado, donde había una separación entre lo que es la parte andina de la costa, básicamente también por el terreno, ¿no? La comunicación y el viaje era sumamente complicado. Y es por eso que se llegó a dar lo que se conoció como una especie de semifeudalidad en el Perú. Y bueno, estos fueron los inicios de la República, que básicamente son cosas que muy generales, pero de repente vamos a ir tocando algo más específico. Y bueno, eso sería todo. Si quieres ver más videos, pues suscríbete y no sé, podemos hacer más videos, ¿no? De hecho, vamos a seguir haciendo, ¿no? Ok, bueno, este tema básicamente en particular es un poco largo, pero bueno, podemos hablar de esto más adelante en más detalle. Nos vemos.